Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidos a este contenido de Aprende en Casa 3 por televisión y en línea. Es grato tener la oportunidad de poderlos saludar en esta emisión para darle continuidad al trabajo en la asignatura Lengua Materna y continuar apoyándolos en los aprendizajes esperados que necesitan fortalecer en el ámbito académico. Yo soy el profesor Eric Ruiz Ezástiga. Los invito a que estén muy atentos al trabajo que realizaremos durante esta sesión, pues en la medida en que consoliden las habilidades que trabajaremos, les resultará cada vez más sencillo preparar sus investigaciones y ordenar la información obtenida de sus fuentes de consulta. En esta sesión titulada ¿Qué información incluir?, tendré la oportunidad de trabajar con ustedes el aprendizaje esperado. Elabora fichas temáticas con fines de estudio y en específico nos centraremos en cómo identificar elementos centrales de textos para conservar en fichas temáticas. Para entrar en materia, les comparto los materiales que vamos a necesitar en esta sesión. Estos son libreta de apuntes, bolígrafo, libro de texto de lengua materna. Les sugiero que durante la sesión tomen notas sobre el aprendizaje esperado que trabajaremos y que escriban las dudas, inquietudes o dificultades que lleguen a tener durante el planteamiento de este contenido, para que lo fortalezcan con el apoyo de su maestra o maestro. Cuando consultamos un texto al realizar una investigación, podemos usar estrategias para identificar la información que sirva a nuestros propósitos. Para empezar, les pido que respondan las siguientes preguntas. Cuando van a leer un texto, ¿en qué elementos se suelen fijar? ¿Estos elementos han influido en la valoración que han hecho del texto? ¿Consideran que es relevante identificar primero los elementos centrales de un texto? Cuando revisamos un texto, independientemente del ámbito al que pertenezca, es importante reconocer la información que nos servirá para nuestra investigación. Para ello, podemos fijarnos en la manera como está organizada la información. Por ejemplo, si está por capítulos y en los aspectos textuales y gráficos que lo conforman. Por ejemplo, el título, subtítulos, índice, apartados y también fotos y gráficos. A las y los investigadores, esto les permite determinar si un material bibliográfico les servirá y qué parte es la que necesitan consultar. Porque, ¿se imaginan leer un libro completo solo para descubrir que únicamente un capítulo se relaciona con su tema? En este caso hipotético, si hubieran consultado primero el índice, quizá hubieran ahorrado tiempo. Por lo tanto, identificar los elementos centrales del texto que les serán de utilidad para su investigación permite garantizar mejores búsquedas y optimizar su tiempo. Por todo lo anterior, ustedes deben tener muy presente la importancia que tiene este aprendizaje esperado, ya que identificar elementos centrales de los textos requiere del conocimiento y el manejo de diferentes estrategias de lectura, de manera que les resulte más sencillo elegir la información pertinente para realizar sus fichas temáticas. ¿Han pensado cuánto les ayudaría en sus estudios y sus exámenes de lengua materna y otras asignaturas desarrollar estrategias para registrar, procesar y recordar información? Para que puedan identificar los elementos centrales de los textos a partir de los cuales van a elaborar sus fichas, recordemos las fases para la elaboración de estas. 1. Elegir un tema que llame su atención, ya sea porque no sepan nada de él y quisieran conocerlo, o porque lo conocen, pero les gustaría profundizar en su contenido. 2. Delimitar el tema formulando preguntas de investigación, como ¿qué saben sobre el tema? ¿Qué les interesa conocer? 3. Anotar las preguntas que guiarán su búsqueda de información, por ejemplo, aspectos particulares del tema. 4. Tener presente que la escritura de las fichas es un proceso que requiere leer y releer textos
para identificar y seleccionar la información, así como escribir, reescribir, revisar y corregir la redacción y ortografía. Por lo anterior, consideren que en los textos impresos, digitales y audiovisuales pueden examinar elementos como los títulos, subtítulos, imágenes y pies de página, para que conozcan qué información contiene y de qué tratan, y seleccionen adecuadamente la información que sirva a sus propósitos de investigación. Ahora, los invito a que pongan atención a la siguiente explicación sobre los distintos elementos que permiten ubicar información específica en materiales bibliográficos. Título: palabra o frase con el que se da a conocer el tema de un texto. Visualmente se distingue porque suele tener un tamaño y tipografía diferente al resto del texto. Subtítulos: muestran información más detallada o específica que procede del título principal. Su tamaño suele ser menor al título, pero se sigue distinguiendo del resto del texto. Imágenes: representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto real o imaginario. Pueden ser dibujos o fotografías. Su función es apoyar el contenido del texto. Pie de página: es la parte inferior de la página y donde se ubican las notas a pie de página, que son pequeños textos que contienen información complementaria al cuerpo del contenido. Pie de foto: texto que aparece en la parte inferior de una imagen, cuyo propósito primordial es aportar al lector información específica sobre ella. Índice: es la lista ordenada del contenido de un texto y las páginas donde se ubica. Puede estar al inicio o al final de la obra, incluso al inicio de cada capítulo. Hay varios tipos de índice. General: enlista los capítulos apartados de una obra. Onomástico: ordena alfabéticamente los nombres de personas mencionadas en la obra. Geográfico: ordena alfabéticamente nombres de ciudades, pueblos, países mencionados en la obra. Temático o analítico: puede incluir onomástico y geográfico, además de materias y conceptos tratados en la obra. Organizadores gráficos: son recursos que permiten presentar información sintetizada y organizada visualmente. Por ejemplo, las gráficas, tablas, esquemas o líneas del tiempo, entre otros organizadores. Pero, ¿cómo funcionan estos elementos? ¿Cómo nos ayudan a revisar con más rapidez y facilidad los textos para seleccionar aquellos que nos pueden servir como fuente para realizar una investigación? Los invito a que revisemos juntos un video donde se explica mejor este tema. Vamos a verlo. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. ¿Qué tal? Me acaba de llegar un mensaje con la siguiente inquietud. Antes de iniciar la lectura de un texto, ¿podríamos saber de qué va a tratar? Acompáñenos hoy para preparar la receta. La anticipación en la lectura. Antes de empezar, debemos preguntarnos qué habilidades ponemos en práctica antes de leer un texto. Cuando vemos el título de un cuento o un reportaje, las fotos de una nota del periódico o el índice de un libro, muchas veces sin darnos cuenta activamos la habilidad de la anticipación. Una estrategia lectora que nos ayuda a mejorar la comprensión de un texto. Los ingredientes que necesitamos son un texto, el contexto de la lectura, hipótesis y predicciones. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos la preparación. Tomemos el primer ingrediente, un texto. Escojamos a nuestro gusto. Puede ser una novela, un artículo de divulgación científica o un cuento breve. Depende del paladar de cada quien. Después, vamos a rebozarlo muy bien con una serie de preguntas. ¿Cuál es mi motivación para leer? ¿Qué información tengo del tema o del texto antes de leerlo?
¿Qué deseo saber? ¿Qué me puede aportar el texto? Nuestro segundo ingrediente es el contexto de esa lectura, es decir, el conjunto de circunstancias que determinan el significado de lo que leemos, esenciales para comprender e interpretar el texto. Lo integramos para empanizarlo muy bien por ambos lados con nuestros conocimientos previos, nuestra experiencia, la cultura general que tenemos. Dentro de la estructura de un texto hay elementos precisos a considerar para la anticipación de información. Los títulos, los subtítulos, el índice y los apartados en que se divide. Por ejemplo, un texto sobre la Revolución Mexicana podría dividirse en los siguientes apartados: Revolución Maderista, Dictadura de Victoriano Huerta y Revolución Constitucionalista. Leer es más que solo descifrar palabras, oraciones y párrafos. Leer es comprender e interpretar la información con base en nuestras experiencias, relacionar lo leído con nuestros conocimientos previos. ¿Pero qué es una hipótesis? ¿Una hipótesis? Es el supuesto de algo que podría o no ser posible. Es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico. Si leemos un cuento fantástico, por ejemplo, y el protagonista es detenido por una fuerza mágica, podríamos preguntarnos ¿qué le ocurrirá al protagonista? Y al responder, creamos distintas hipótesis de lo que podría suceder. El protagonista será rescatado o logrará escapar usando su inteligencia. Finalmente, el último ingrediente que nos servirá para condimentar nuestra preparación son las predicciones. Con la anticipación podemos prever elementos importantes del texto. Las siguientes preguntas nos ayudarán a confirmar este análisis. ¿Cómo iniciará el texto? ¿Cómo continuará? ¿Qué elementos se tratarán con mayor profundidad? Haciendo uso de inferencias lógicas y gramaticales. Es importante mencionar que durante la lectura cada predicción debe ser verificada. ¿Y por qué es importante verificar las predicciones? Debido a que las predicciones nacen de las preguntas que le hacemos al texto antes de leerlo. Comprobar que son correctas respalda nuestra comprensión de lo leído. Una vez emplatado, ya podemos probar nuestro platillo. La anticipación nos ayuda a tener una mejor comprensión de los textos. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como pudieron observar en el video anterior, es muy importante la anticipación de la lectura. Para realizarla, podemos apoyarnos con elementos como el título, las imágenes o el índice de un libro. Una vez que hemos revisado estos elementos y los otros que repasamos hace un momento, tendremos una idea más completa sobre el contenido del libro o la fuente en cuestión y podremos decidir con mayor certeza si nos conviene para nuestra investigación y si contiene información propicia para incluirla en nuestras fichas temáticas. Es importante que al momento de identificar los elementos centrales de los textos que conservarán en sus fichas, consideren que el texto puede ser de cualquier ámbito, es decir, sin importar sobre qué tema sea su investigación. Pueden recurrir a contenidos que encuentren en una novela, un cuento o artículo de divulgación científica, por mencionar algunos. Eso sí, pueden incluir cualquier texto siempre y cuando la información que presente sea pertinente para lo que van a trabajar y tenga sentido con lo que incluya. Para decidir si un texto les sirve como fuente para su investigación, es muy útil que tengan presentes estas preguntas. ¿Cuál es su motivación para leer sobre el tema elegido? ¿Qué información tienen del tema o del texto que eligieron antes de realizar su lectura? ¿Qué desean saber y qué les aportará el texto?
Para poder llevar a cabo la lectura de una manera integral, es relevante que consideren siempre sus conocimientos previos sobre el tema, tanto conocimientos académicos y formales como experiencias de vida y el bagaje cultural, el conjunto de saberes y aprendizajes que cada uno de ustedes ha ido acumulando a lo largo de su vida. Y, por último, también consideren la estructura del texto y los elementos que lo componen, como son los títulos, subtítulos, índice y los apartados en que se divide, ya que estos contienen información útil para anticipar la información. Recuerden que leer no solamente consiste en descifrar oraciones o párrafos. Leer es comprender e interpretar la información con base en sus experiencias y saberes previos. Es decir, que al momento de aproximarse a un texto, ustedes deben relacionar lo que leen con sus conocimientos previos y deben ser capaces de decidir si lo que contiene puede apoyar sus argumentos para la investigación o si les aporta un conocimiento nuevo. Es importante que consideren que los textos informativos organizan su contenido por temas y subtemas. Un tema es una categoría de mayor división, pues engloba información general y se enmarca mediante títulos. Los subtemas se encuentran dentro de los temas generales y representan información más específica. Se identifican por medio de subtítulos. Ahora, practiquemos lo que hemos repasado. Ayúdenme a determinar en qué sección o secciones del siguiente material hay información que pueda ayudar a una investigación sobre causas de la Primera Guerra Mundial. Empecemos con la portada. El título del libro indica que en él podríamos encontrar información sobre el tema. Sin embargo, observar solamente la portada no garantiza encontrar la información que buscamos. Leer todo el libro tampoco resulta práctico, pues quizá el tiempo con el que se cuenta para hacer la investigación sea insuficiente. Entonces, ¿cómo identificar la información que buscamos? Así es, busquemos en el índice. Como pueden observar, el libro cuenta con un índice general organizado cronológicamente. Eso nos ayudará a ubicar por fechas nuestro tema. Otro recurso que podemos usar es buscar por palabras clave, pues es prácticamente imposible encontrar nuestro tema con las palabras exactas. Ahora vayamos a las páginas que indica el índice. Echemos un vistazo a los elementos que se presentan. Una línea de tiempo donde podemos ubicar los inicios de la Primera Guerra Mundial. Un subtítulo que indica Inicia la guerra. Apelando a mis conocimientos sobre anticipación en la lectura, puedo concluir que estas páginas del libro contienen información importante sobre el tema. Es decir, en esas páginas hay elementos centrales que puedo conservar en mis fichas. Para continuar, vamos a revisar un texto y para ello les pido que observen lo siguiente. Escriban en su libreta de apuntes anticipaciones sobre el contenido del texto a partir del título y subtítulo. Ahora es momento de leer el texto completo. ¿Están listos? Leámoslo. El inicio de la guerra. Antecedentes económicos. La Primera Guerra Mundial fue una lucha armada que se originó en Europa por los conflictos entre los países imperialistas, como Alemania, Francia, Rusia e Italia. Los enfrentamientos tuvieron origen en 1914, con un choque político y diplomático entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. A este conflicto se unió Rusia, que protegía al país eslavo y sostenía diferencias con el Imperio Austrohúngaro. La participación de Rusia provocó que el conflicto escalara a un enfrentamiento militar en toda Europa, ya que los alemanes respondieron a los rusos y Francia intervino en apoyo a Rusia. Durante 4 años, la alianza formada por Francia, Inglaterra, Rusia, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos e Italia se confrontó política, comercial y militarmente a la Alianza de las Potencias Centrales, formada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania y Bulgaria. Antecedentes de la Gran Guerra. El siglo XIX estuvo marcado por el poder de Inglaterra.
se sobreponía al resto de los países por su desarrollo tecnológico, político, financiero y económico. Pero en el siglo XX, Alemania empezó a destacar por su acelerado crecimiento en todas las áreas en donde Inglaterra había sido superior. A pesar de que los alemanes no poseían tantas colonias como sus rivales ingleses, aumentó su poderío militar y creó una fuerte alianza con el Imperio Austrohúngaro. Las alianzas militares. El día 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. A partir de ese evento, los alemanes le declararon la guerra a los rusos. Posteriormente, Francia y Rusia crearon una alianza militar y le declararon la guerra a Alemania. Después de la lectura, ¿sus anticipaciones sobre el contenido del texto fueron acertadas? Ahora les propongo un primer reto. ¿Están listos? Respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. A partir del título y subtítulos de la lectura anterior, ¿de qué trata el texto? ¿Qué observaron en la imagen de la lectura? ¿Qué relación tiene la imagen con el texto? Muy bien, así se hace. El texto trata sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, de sus antecedentes económicos y bélicos, así como de las alianzas militares que se tejieron en esa época. ¿Y cómo lo sabemos? Pues a partir del título y subtítulos, incluso sin la necesidad de leer todo el texto. También ayudaron elementos como la imagen que mostraba un grupo de soldados y el pie de foto que explica que la imagen se refería al asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿les quedó más claro a qué nos referimos con identificar los elementos centrales de un texto? ¿Qué recomiendan ustedes para señalar los elementos centrales de un texto y ayudar con ello a la elaboración de fichas temáticas? El fin de esta actividad era reconocer la importancia de los elementos gráficos y textuales como herramientas para identificar las ideas centrales, porque esas son las que conservaremos en nuestras fichas temáticas. Como pudieron observar, podemos extraer información de todas las partes del libro, no solo del texto como tal, sino de los subtítulos, el índice, las imágenes y los marcadores gráficos. ¿Pudieron notarlo en el texto anterior? Por otra parte, con los textos electrónicos se sigue un procedimiento similar al de los textos impresos. Primero, revisen los títulos y subtítulos. Luego, revisen las imágenes y sus respectivos pies. Finalmente, los recursos visuales y los organizadores gráficos. En materiales audiovisuales, como documentales, películas y audios, revisen títulos, imágenes, sinopsis o resúmenes antes de verlos para saber qué tanto se relacionan con el tema de su investigación y con el que realizarán sus fichas temáticas. Es momento de hacer un repaso sobre el contenido trabajado en esta sesión, sobre identificar elementos centrales de textos para conservar en fichas, y para ello quiero recordarles que todas las fuentes, tanto impresas como electrónicas y visuales, incluyen elementos como los que hemos visto, que son títulos, subtítulos, recursos gráficos y visuales, así como pies de imagen o de figura que deben revisar antes de leerlas, escucharlas o verlas completas, ya que ofrecen información acerca del contenido de una manera sintética o resumida. Además, hay que revisar que sean materiales académicos y se basen en investigaciones con una metodología definida. Algunos recursos gráficos pueden incluirse en las fichas temáticas para ampliar o complementar la información investigada. Hemos concluido con esta sesión, pero antes de despedirme, quiero dejarles un último reto. ¿Están listas y listos? Empecemos. Busquen un texto de un tema de su interés e identifiquen sus elementos centrales, aquellos que sería pertinente conservar en una ficha temática. Recuerden revisar y leer con detenimiento los elementos centrales que incluya el texto que seleccionen,
como título, subtítulos, pies de página, pies de imagen o recuadros informativos, para que identifiquen la información principal. Es importante también que elijan recursos gráficos y visuales para conservar en su ficha temática. Estos les ayudarán a complementar el tema que hayan elegido. Para ayudarles a elegir la información más útil, existe una estrategia para hacer más eficiente la exploración de información: la lectura ágil, que consiste en ubicar palabras clave. Las palabras clave las pueden localizar revisando los siguientes elementos: índice de libros y revistas, título del libro o revista, nombre de la página de internet o de la institución u organismo al que pertenece el sitio web, título del texto, video, nota de enciclopedia, reportaje, imágenes, fotografías, ilustraciones, mapas, diagramas, gráficas, tablas, bibliografía o fuentes consultadas. Después de identificarlas, es probable que les resulte más sencillo elegir entre varias fuentes. Antes de terminar, les sugiero que ubiquen el aprendizaje esperado de esta sesión, que fue: elabora fichas temáticas con fines de estudio en su libro de lengua materna, en específico la sección destinada a abordar cómo identificar elementos centrales de textos para conservar en fichas temáticas, y trabajen con su maestra o maestro las actividades propuestas para lograr un mejor aprendizaje del contenido. ¡Listos! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en De Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.